Hola, hola, qué felicidad estar aquí nuevamente en el capítulo 2, en nuestro capítulo 1.1. Necesitaba darte un poquito más de estructura, que entendieras con claridad realmente cómo funciona, sus divisiones y demás, y desde allí poder plantearte regulación que puedas llevar a la vida diaria. Entonces te doy la feliz bienvenida, gracias por estar aquí en este episodio una vez más de Almas Poderosas. Listo, y si llegaste hasta aquí y aún no me conoces, déjame presento rápidamente. Mi nombre es Yesenia Galvis, soy psicóloga, llevo más de 3 años trabajando en el proceso de acompañamiento en mujeres que han vivido abuso. También acompaño procesos de cambio y elevación de la autoestima. Mi meta es que puedas expandir tu realidad a partir de la salud psicológica, es decir, que puedas salir de tu zona de confort, que puedas empezar a poner límites, a elevar tu autoestima y a sanar todo eso que te duele, y por eso hago todos estos procesos relacionados a lo que es el abuso o la información de abuso. Dicho esto, vamos a lo que vinimos. Listo. Como ya lo habíamos analizado en el anterior capítulo, el sistema nervioso controla toda nuestra vida, pero básicamente hoy te lo vengo a traer desde una manera mucho más explicada, como ya te lo he mencionado reiteradamente, porque esto lo iba a dejar específicamente para una parte de mi mini programa, porque quería que las personas lo entendieran con mayor claridad, pero hoy vengo a dártelo como una muestra básicamente de lo que sería un proceso de entendimiento de alta conciencia de lo que es un tema específico en mis programas, es decir, como que una explicación muy real y muy acertada de lo que es cada cosa y por qué funciona. Entonces hoy vamos a hablar específicamente de toda esa parte biológica del sistema nervioso. ¿Ok? Dicho esto, el sistema nervioso se divide en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se ubica principalmente en todo lo que es la parte del cerebro y la médula espinal. Estos están protegidos por el cráneo, por la columna, que son todos los huesitos. El sistema nervioso periférico parte de los plexos, que son todas las ramificaciones que se extienden a lo largo del cuerpo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la función del sistema nervioso? Como ya te lo había explicado, los estímulos, que son todo lo que está afuera, es información que el cerebro, a través de ese sistema nervioso que está por todo el cuerpo, recibe información, envía información al cerebro, y el cerebro hace todo el procesamiento, toda la parte cognitiva y demás, y vuelve y envía una respuesta al cuerpo para que se genere la acción. Según la neurociencia, se ha comprobado que casi el 80% de las respuestas son sobre todo, como quien dice, de abajo hacia arriba, es decir, que el cuerpo todo el tiempo le está mandando información al cerebro para que el cerebro lo que busque es cuál es la información que tenemos relacionada a esta misma experiencia que estamos viviendo, que es el estímulo, y en base a eso, con la información que ya tiene del cuerpo, puede enviar una respuesta. Este sistema nervioso periférico, que ya entramos en esta división, es decir, que sí, se divide en dos, que es autónomo y somático. ¿Cómo funciona este sistema nervioso autónomo? Este sistema nervioso autónomo es el que se encarga básicamente de que nos mantengamos con vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se encarga de enviarle la información al corazón para que lata, para que bombee la sangre, y esto lo hace sin que nosotros estemos conscientes de decirle al cuerpo: ve y activa el corazón. No, realmente es lo que nos mantiene vivos, hace que los pulmones pues estén en constante respiración, es lo que permite que el sistema digestivo haga como esa limpieza, esa separación de nutrientes y demás, y bueno, que hagamos todo este proceso. Por el contrario, el sistema somático son todos los movimientos voluntarios, es toda la parte sensorial. Es, por ejemplo, cuando ya esta parte es voluntaria, entonces cabe añadir que es cuando el cerebro como que envía una información y yo puedo como que hacer estos movimientos. Es toda la parte de la musculatura, toda la parte del movimiento en sí. ¿Listo? Entonces, aquí este sistema nervioso periférico se divide en estas dos, que son muy importantes. Ahora, este sistema nervioso autónomo, que hace parte del sistema nervioso periférico, o sea, va todo ahí de la línea, tú sabes que es una división, lo que estamos haciendo es como escudriñar muy bien cómo se divide y demás. Entonces, ese sistema nervioso autónomo periférico se divide en dos: en el sistema nervioso parasimpático y en el sistema nervioso simpático. Como su nombre lo dice, parasimpático
para, es el que se encarga como de bajar, se activan todos los procesos de recuperación y de regulación, donde el cuerpo hace los procesos de sanación. Y el simpático, por el contrario, es el que se encarga de protegernos, de mantenernos con vida, porque es el que se encarga como de enviarle la información al cuerpo para que ataquemos, para que huyamos. Pero entonces aquí algo muy importante que pasa, y es que esta parte del sistema simpático se está activando de manera constante. No solamente cuando tenemos un estrés elevado, tenemos una pelea, realmente esto es natural. Cuando nos levantamos en la mañana, este sistema autónomo periférico desde la parte simpática se tiene que activar para que nosotros nos paremos, para que tengamos energía. Entonces, y se activa para lidiar con el estrés cada día que inicia. Entonces, aquí en esta parte del sistema nervioso simpático es importante tener en cuenta, por ejemplo, que aumentan los latidos del corazón, que la sangre baja a las extremidades, que reduce los músculos intestinales o el movimiento, es decir, que toda esta zona como que se para porque el cerebro está concentrado en que tú puedas como que moverte y demás. Entonces como que esta parte que son los órganos vitales está un poco más desprotegida cuando este sistema nervioso simpático está activo. ¿Listo? Y por el contrario, el sistema nervioso parasimpático, que es la parte que ya te explicaba de que vamos parando, que es más tranquilo, lo que hace en este caso es que es lo que se encarga de la relajación del cuerpo, de la regulación. Entonces la frecuencia cardíaca es más lenta, estimula la digestión, activa todo lo que es la reparación y la recuperación del ser humano por su naturaleza. Entonces nosotros bailamos en esa sinfonía de lo que es un sistema nervioso activo, simpático y parasimpático durante el día, para permitirnos mover, para permitirnos relajar, y todo este proceso permite que pues llevemos la vida diaria. Ahora, aquí hay algo muy interesante, y es que ¿qué pasa cuando llega el estrés? El estrés lo que hace es que es toda esa activación del sistema parasimpático que te permite a ti enfrentar la vida, es decir, esas situaciones estresantes. Como te decía, siempre hay cargas de estrés, el hecho de que te tengas que levantar a trabajar, bañarte, moverte, salir de casa y demás, pues todo eso es una carga de estrés, pero generalmente es leve, y es lo que te mantiene activa y te mantiene en ese proceso de hacer cosas. Cuando hablamos de estrés desde un lugar como dañino, por así decirlo, es cuando hay una carga elevada de estrés, es decir, cuando necesitas sí o sí trasnochar porque necesitas enviar un trabajo para la universidad y tienes muchísimo estrés. ¿Cómo se ve ese estrés? Bueno, por ejemplo, como si un león nos viniera persiguiendo. Nuestro estrés como seres humanos es como el de un animal. No podemos distinguir exactamente si es algo bueno o malo en ese momento. Nuestro estrés en ese momento lo que hace es mantenernos con vida, o sea, nos prepara para mantenernos con vida. Y no se diferencia si es un león el que viene corriendo o si simplemente es el trabajo que tienes que entregar para la universidad el día de mañana. Tu carga de estrés es igual. ¿Por qué? Porque tu cerebro simplemente quiere mantenerte con vida. Entonces, cuando el estrés llega, el cuerpo no solo activa una respuesta fisiológica de supervivencia, que es la que ya te mencionaba, sino que también activa un sistema de creencias profundas que la persona ha construido a partir de las experiencias anteriores. Entonces, la última vez que tú te trasnochaste para enviar ese trabajo a la universidad, lo que sucedió fue que pasaste toda la noche en vela, terminaste súper cansada, súper mal, te sentiste súper mal contigo misma, y tienes un sistema de creencias de que Dios dejó todo para lo último, soy una persona irresponsable, soy indisciplinada. Todo ese sistema de creencias se activa también cuando estás en ese momento de estrés. Por eso, ante una situación actual, la mente interpreta el presente desde las viejas heridas. Entonces eso puede ser algo normal de la vida, el entregar el trabajo, pero en situaciones traumáticas como lo es el abuso, si tú estás, por ejemplo, en una fiesta y viviste una situación de abuso en una anterior ocasión y estás nuevamente en una fiesta, te sientes asustada porque hay diferentes estímulos en el ambiente que te recuerdan eso. Tu sistema nervioso ya creó una información específica de lo que significa el abuso. Es un choque muy grande el que se da a nivel del cerebro. Entonces, en ese caso puede ser que se vuelve a ese sistema de creencias tuyo, y al mismo tiempo el cuerpo puede actuar de la misma manera. ¿Listo? Entonces,
simplemente que se activa toda esta parte simpática y demás. Ahora, aquí hay algo muy importante y esto en psicología se relaciona con la activación de creencias nucleares o los esquemas maladaptativos tempranos, que incluso ahí te puse la cita, y si quieres como las investigaciones me escribes abajo en los comentarios y yo te la puedo poner como en los links. Pero básicamente es lo que hace es eso, estrés lo que genera es esa activación. Ahora bien, este sistema nervioso activado de manera constante se le llama hiperactivación, que son las personas que ya han estado en tanto estrés durante tanto tiempo, que son personas que su sistema nervioso simplemente está todo el tiempo como desde ese lugar de, puede ser pelea, son personas que van a pelear todo el tiempo, que no les puede decir nada. Esto pasa mucho en diferentes ambientes laborales cuando las personas tienen cargas de estrés altas por exigencia del trabajo. Por ejemplo, ese jefe o esa jefa que siempre está de mal humor, o ese compañero que siempre está como que quiere atacar, que cualquier cosa que le dices es ya es más trabajo, ya es esto terrible. Eso es una persona que está en un sistema de hiperactivación, que puede ser que tú lo conozcas o puede ser que seas tú misma o tú mismo quien esté viendo este video en este momento. También existe toda lo que es la huida, la justificación, que es como la persona que puede ser que no es como que tenga la energía para correr, por ejemplo, pero que a la hora de hacer un trabajo le cuesta. Entonces empieza a justificarse, no, mira, no voy a hacer esto porque a mí no me va a quedar bien, no. O sea, hay como toda una narrativa mental que le lleva a mantenerse siempre en el mismo punto y está de manera constante huyendo. Y esto en el diario vivir no se ve como que la persona va a arrancar a correr. Esto se ve como que la persona no hace lo que tiene que hacer, no sale de su zona de confort, no experimenta actividades nuevas que la saquen. ¿Por qué? Porque hay una narrativa, una justificación que la lleva a que no, o sea, no puedo hacer eso, no. Son personas que generalmente están, como te digo, muy estresadas o con mucha carga de estrés. ¿Esto cómo se traduce con personas que pueden ser que hayan vivido traumas y que no los hayan trabajado? Así es como se ve básicamente el trauma en el cuerpo cuando la persona está en constante estrés y no ha hecho este trabajo psicológico de reconocer a nivel como fisiológico. Por eso yo hablo mucho de la psicología integrativa, porque generalmente la psicología solamente nos da herramientas a nivel mental y te pone en un proceso de aha moment, que es muy bueno y que yo lo he utilizado durante mucho tiempo, y hemos llegado con pacientes a tener pues como el resultado de objetivos bastante bueno, bastante bien, pero generalmente porque el nivel de estrés no se está como que trabajando del todo. Entonces, una vez que yo aprendí esto, lo empecé a implementar en las sesiones psicológicas, lo implemento en mí cada día y sé que es algo que funciona porque yo soy mi propio conejillo de indias antes de transmitir una información, y todas las herramientas de regulación del sistema nervioso las integro como forma de que tu terapia o a donde tú vayas o lo que tú hagas te permita conocerte tu cuerpo, conocerte tu nivel de estrés, que puedas conocer ese sistema nervioso y desde ahí afrontar la vida, porque es que todos los días estamos teniendo estrés, todos los días, y más si hay traumas sin trabajar, si hay información sin trabajar. Esos son los estímulos de afuera son como bombas para tu sistema nervioso que constantemente está enviando información al cerebro de que estás en peligro, y a lo mejor no, a lo mejor, como te decía en el capítulo anterior, ese sistema nervioso está actuando desde una información anterior. Pero listo, continuemos. Ahora, ¿qué pasa cuando el estrés se mantiene en el cuerpo durante mucho tiempo? Por ejemplo, a mí me pasó esto como yo hago investigación científica, hago tesis de grado, doctorado, especialización. Me pasaba mucho que buscaba la regulación en otras cosas. Entonces, cuando el sistema nervioso está tan estresado, llega la enfermedad y llega la adicción. En la adicción puede ser que llegue, hay algunas personas que puede ser al alcohol, a las sustancias psicoactivas, que serían las drogas y demás, pero hay otras personas que tienen adicciones un poco más comunes. En mi caso es la pantalla.
Y yo me empecé a notar y empecé a trabajarlo y cada día lo trabajo más porque sé que desde ese lugar es que, digamos, como que puedo recuperar toda mi fuerza o mi capacidad, y es a través de la regulación. ¿Por qué? Porque el tener dos pantallas facilitaba que, claro, estoy trabajando, tengo un estrés terrible porque este tema no lo entiendo y demás, pero estoy viendo un video de YouTube que me hace reír de manera constante, y eso facilita que yo pueda olvidar ese sistema, o sea, ese estrés. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con estos mecanismos? Que no trabajan el estrés se queda acumulado en el cuerpo, es decir, que todas esas emociones incómodas que tienen una información están ahí en el cuerpo, y por eso es que empieza a doler, empieza a generar entumecimiento, cansancio. ¿Por qué? Porque solamente el vicio da una satisfacción instantánea. Entonces es como que te da una fuerza, o sea, te engaña. Es como el café, básicamente, que no es que te quite el sueño y ya tú no tengas sueño, sino que inhibe tu capacidad para sentir el sueño, pero el sueño está ahí. Entonces, esto es algo muy interesante porque así funciona. Y cuando esto pasa durante mucho tiempo, pues se puede crear la enfermedad, básicamente, que es cuando ya, pues, la persona ya ha acumulado demasiado estrés en diferentes zonas del cuerpo, y esto, lo que son, por ejemplo, los órganos vitales. Imagínate que si tu cerebro está mandando información constante que tiene que pelear, lucha o vida, y se queda aquí la sangre y toda la parte en las extremidades, pues tus órganos vitales están desprotegidos. Y si ya no hay esta parte celular, regeneración, que normalmente se activa en ese sistema parasimpático para que tú te sanes a ti misma o actives todo este proceso, pues básicamente lo que haces es que desproteges a tu cuerpo de manera constante, y esto genera que enfermes, que una gripa te pegue durísimo, ciertas cosas de la vida te enfermen, te dejen en cama un montón de tiempo, y lo que hacen es que te generan una pérdida no solamente de energía y de tiempo en momento presente, sino que te llevan a estados donde que tú pudiste haber trabajado con anterioridad. Ahora vamos a explicar esta otra partecita, que es el hipoactivo. Esto parte cuando ya la persona no tiene energía ni siquiera para pelear o para la huida. Cuando ya la persona ya no procrastina, por ejemplo, sino que la persona decide acostarse a dormir. Cuando aparece la procrastinación es porque hay una justificación tan compleja. Por ejemplo, no voy a hacer ese trabajo porque tengo que lavar la loza, pero tú sabes que el trabajo lo tienes que hacer primero, pero te enganchas con una tarea que puede ser lavar la loza, que no tiene nada que ver, pero que te da ese engaño, esa satisfacción allí, que te permite como decir, ah, no, sí, estoy haciendo algo bien, pero tú sabes de manera consciente o inconsciente que no, ese es el camino. Cuando aparece la hipoactivación, ya la persona no tiene energía. Ya en este proceso hay una desconexión emocional, hay un cansancio extremo, hay entumecimiento del cuerpo, ya no hay energía, ya te cuesta pararte a hacer ejercicio, ya te cuesta todo este proceso emocional, hasta sentir, hasta procesar una respuesta de algo. Entonces hay pesadez en el cuerpo, se niebla la mente. Entonces hay algo que me parece súper interesante en la hiperactivación y en la hipoactivación, sobre todo en la hiperactivación, es que la decisión está muy ligada a tu capacidad del sistema parasimpático, es decir, tu capacidad de conciencia en el momento presente. Generalmente, cuando estamos hiperactivadas en ese proceso de mucho estrés, lo que sucede es que no piensas con claridad, y esto lo que hace es que te lleguen muchas ideas, hay mucha información, como que estás nublada mentalmente. Cuando hay hipoactivación, es decir, cuando el estrés ya está en un punto donde realmente hay entumecimiento, donde ya no hay energía para nada, la persona evita el problema. Entonces aquí se puede activar la hipercomplacencia. Entonces ya tú no puedes defenderte, ya tú te haces chiquita de manera constante. Entonces para ti es decir fácil que sí ante cualquier situación, ya no tienes ni siquiera como la capacidad mental para entender lo que está sucediendo y dar una respuesta que te genere un beneficio, que te proteja, sino que por el contrario es como esas personas que dejan que la vida pase y ya. Y generalmente es porque hay un estado elevado de estrés,
Por eso es tan importante el proceso del trauma, por eso es tan importantísimo conocernos a nivel del sistema nervioso, hacer todo este trabajo personal, porque la vida está pasando y hay muchas cosas lindas que tú puedes vivir, pero que tal vez te estás perdiendo porque no conoces ni siquiera cómo te estás sintiendo todos los días. Y esto puede llevarte, por ejemplo, a que afrontes los problemas desde lugares donde siempre te sientas mal contigo misma. Esto refuerza el sistema de creencias de que no sabes poner límites, de que no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro, no eres capaz de esto, y te quedas en lugares donde tu potencial o tu capacidad para crear pues no está del todo desarrollada, y además de eso como que evitas la vida. Entonces es cuando estas personas como que se van a dormir. A mí esto me pasaba hace muchos años, que tenía un problema y me iba a dormir. Ahora, esto puede ser muy complejo porque pues realmente está pasando la vida, no la estás afrontando y estás viviéndola desde un sistema de creencias donde que ya no te funciona, y lo peor de todo es que lo estás reforzando. Que si tú estás en este momento ahí, no pasa nada, te abrazo, tal vez no tenías la información, no sabías cómo funcionaba esto, pero ya está la información, y aquí es donde viene la parte más importante, que se puede empezar a trabajar, puedes empezar a conocer ese sistema nervioso y empezar a hacer algo que sea amable contigo en este proceso. Dicho todo esto que te acabo de explicar, como toda esta comprensión de ese sistema nervioso que te llevas, he creado para ti un bootcamp. Un bootcamp que se llama Punto Cero. Es con la finalidad de que te pares ahí, en ese punto cero, y puedas conocer tu sistema nervioso, puedas conocer los elementos estresores en tu ambiente y puedas conocer cómo es que tu cuerpo está como afrontándolos, y sobre todo para que puedas identificar en el momento presente como, mira, si tengo estrés, tengo mis manos de esta forma, siento mis piernas así, como para que tengas toda esa información que te pueda generar el autoconocimiento para que le puedas aplicar herramientas. Este bootcamp lo que va a tener son 5 días donde vamos a estar, yo voy a estar durante un grupo de WhatsApp muy pendiente respondiéndote preguntas. También vas a tener clases pregrabadas, vas a tener como una serie de anexos de información para que entiendas mucho más el sistema nervioso y para que puedas como identificar. Vamos a tener diferentes herramientas para que puedas aprender cómo a regularte y a entender cómo toda esta curva de este sistema nervioso y cómo se activa y cómo hackear y cómo activar el nervio vago, que es uno de los nervios que te lo voy a explicar más adelante, que realmente es lo que la ciencia últimamente ha descubierto para que tú puedas empezar a hacer ese proceso. ¿Qué beneficios te va a traer? Pues que no vas a volver a ver esas situaciones estresoras de la misma forma. Cuando trabajas en tu autoconocimiento, cuando sabes lo que te estás pasando, sabes qué darte, y desde ese lugar, créeme que empiezas a vivir la vida mucho más en calma. Es un bootcamp que vas a poder utilizar de la mano con la terapia, es decir, que si tú estás yendo a terapia con tu psicóloga de confianza, puedes empezar a utilizar estas herramientas, que lo hice con esa finalidad, con que tú tengas esta información, porque es ese punto cero, como su nombre lo dice, para que tú puedas conocerte, es para que tú puedas decir, o sea, estoy sintiendo esto en este momento, y ya no habites tu vida desde la reacción inconsciente, sino que lo hagas desde un lugar más congruente y puedas decidir cómo reaccionar para que puedas empezar como a darte cuenta de lo que te pasa. Y créeme que va a ser la base para que pongas límites, va a ser la base para que empieces como a sacarte esos días de la cama o de la casa cuando realmente estás muy incómoda, y para que tengas como una información realmente clara frente a qué hacer cuando llega este estrés, porque es que el estrés está en nuestra vida. Entonces, bueno, ya no te quiero hablar más de esto. Si quieres más información, más abajito te voy a dejar un link donde está toda la información como tal de este bootcamp, para que tú puedas ver allí y puedas identificar si esto funciona para ti o no. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir. Yo estoy igual como muy pendiente para responderte esta pregunta, ¿ok? Entonces te mando un fuerte abrazo. Eso es todo. Bye, bye.